Estamos de regreso con más informaciones ahora en el análisis internacional donde hay mucho que contarles con el anuncio que hará en el día de hoy el gobernador de la Florida, DeSantis, que anunciará que correrá la presidencia de Estados Unidos para el 2024 y lo hará junto, por su pronunciamiento, junto a Elon Musk. En el día de hoy se espera que se dé ese pronunciamiento. Por otra parte, el presidente de México se burla prácticamente del Perú por esto de declararlo persona non grata. Y también el Consejo de Seguridad de Rusia señala que entre más armas le estén entregando a Ucrania para enfrentar esta guerra, más cerca de una posible guerra nuclear se encuentra entre estos dos naciones. Ingeniero y Sareis Pineda, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a este noticiero matutino, en sus análisis internacionales. Cuando China se prepara a sacar una nueva vacuna contra la COVID-19 en esa meta de erradicación completa y la posible llegada a una nueva ola donde estarían hablando de millones y millones de contagios diarios, apurándose para evitar la detención de su economía en un mercado productivo. Recordemos que la manufactura y la industria son su principal fortaleza. Mientras que el gobierno de Rodrigo Chávez en Costa Rica ha presentado esta semana al Parlamento con su ministro de Hacienda un paquete de reformas tributarias, 5 reformas. 3 de ellas incrementan en los impuestos. Uno, al impuesto sobre la renta. El siguiente elimina lo que son las exoneraciones empresariales. Entre esas exoneraciones, el impuesto le incrementaría el impuesto a los tiquetes aéreos, en un momento en el que el turismo ha sido una de las actividades económicas más importantes para Costa Rica y su desarrollo. Y 3, tasaría el impuesto a la propiedad vehicular. Esto lo podemos ver en la ciudad de Bogotá, en donde muchos colombianos también se quejan de este impuesto a la propiedad vehicular, mientras que Costa Rica se alinea a estas reformas tributarias. Y en el Ecuador, bueno, ayer el presidente Guillermo Lasso ha presentado un nuevo decreto, un decreto que busca la atracción y fomento de la inversión para el desarrollo productivo. Como lo decíamos en días pasados, en la economía va a ser el norte y si logra la estabilización cuando ya económica del Ecuador, cuando ya se presentan algunos candidatos a las elecciones de agosto del 2023, luego del llamado a esta muerte cruzada. Ingeniero Blandón. Buenos días, Areis. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Miércoles 24 de mayo del 2023. Aquellos que dicen que el tiempo no pasa, pasa. Y pasa con sus efectos. Bienvenidos. Lo primero, si me lo permiten, quiero expresar mis condolencias a la familia Barletta por la muerte de Lucho Barletta, un gran empresario, un gran amigo, un hombre difícil de no extrañar, siempre con una sonrisa, siempre con un dicho. Expresarle nuestra condolencia a su hermano Mario, a su familia, por la pérdida de Lucho Barletta, que murió en el día de ayer. También quiero señalarle, José Luis, que escuchando a Ligia Castro, en esta entrevista que usted le acaba de hacer, quisiera recordarle a los panameños la gravedad de los problemas que estamos viviendo. Voy a hacer un ejemplo. En el Uruguay, la situación es tan grave que la posibilidad de que se quede sin agua potable en los próximos 10 días, el gran embalse de Paso Severino, la principal fuente de agua potable para particularmente la capital de Uruguay, está a un nivel de disponibilidad de 6 millones de metros cúbicos
Y para que ustedes tengan idea, Uruguay consume 60 millones. O sea que si esto no se resuelve en 10 días, Uruguay no tendrá agua potable. La gravedad del asunto es que para poder llevar un poco la escasez de agua que hay en Uruguay, que no es dentro de 3 años, es en este momento, se ha tenido que de las aguas salinas del estuario del río La Plata, mezclarlo con agua potable. Y se le ha recomendado a la población que sea cautelosa y particularmente a aquellos que sufren de alta presión. Recuerde que cuando usted tiene alta presión, lo primero que le recomiendan los médicos es que no use sal. Bueno, si usted toma agua contaminada con cloruro, con sal, pues, vamos a ponerle así, cloruro de sodio, eso afecta la presión y afecta muchas enfermedades. Entonces, ahora Uruguay, que es un país que por mucho tiempo ha privilegiado la siembra de soya y la ganadería extensiva con agua, ahora se encuentra frente al hecho de que para los 3,5 millones de habitantes aproximadamente de Uruguay, no hay agua. No hay agua. A pesar de estar en una de las cuencas hidrográficas más ricas en agua potable, fíjese lo que está pasando. Si usted mira Argentina, la sequía golpeó tan duro a la Argentina que parte de su problema, una parte, ha sido la disminución de las exportaciones y la escasez de agua. Si usted se va a Venezuela, situada en una de las cuencas hidrográficas de más volúmenes de agua, en la disponibilidad de agua potable por las bajas inversiones, por todo lo que usted quiera que está pasando en ese país, no hay agua potable. Si usted viene a nuestro país, nosotros somos un país también con muchos recursos hidráulicos. Es de hecho, nosotros administramos agua potable. El Canal de Panamá es la administración por mucho tiempo de esa agua potable y la administramos en el caso del canal con cierta regularidad, pero el crecimiento demográfico que depende de la cuenca del Canal de Panamá en incremento sin suministrar agua por otro lado está presionando el canal. A este momento nosotros tenemos restricciones de calado en los barcos para pasar del canal. De manera que el problema del cambio climático no es que viene mañana o viene pasado, no, el cambio climático está aquí, produciendo grandes sequías. No confundamos, porque a veces la gente, escuché una vez al presidente Trump cuando se dio una nevada, precedida de un calor inmenso, y bueno, ¿dónde está el cambio climático si estamos fríos? No confunda el estado del tiempo en una determinada circunstancia con el cambio climático. Lo que está pasando ahora mismo son cambios bruscos de pasar, por ejemplo, en Italia, de sequía a inundaciones brutales. Y que lo decía el IGE. O a fríos. Sí. Esta primavera fue una primavera inusualmente seca y algunas veces en otros lados frío. Sí. En California había nieve. Bueno, ahorita está lloviendo también en España, que está causando inundaciones. Y en España ha pasado por una sequía terrible. Calor. Entonces, esas oscilaciones, en Panamá estamos frente a un fenómeno del Niño que entrando, si usted quiere ver problemas graves de agua, nosotros tenemos problemas de agua porque no tenemos producción, porque no hay instalaciones, y hay ahora instalaciones que no tienen agua. Entonces, sepamos entender que este es un problema complejo. Y los problemas complejos no se resuelven con palabras sencillas. Siempre los problemas complejos hay que abordarlos y estamos tarde. El cambio climático no solamente ha llegado a Panamá, también. Nosotros tenemos islas que se están desapareciendo por el incremento de los niveles de los océanos. Y las afectaciones que nos crean estos grandes incendios forestales, que no solamente se están dando en nuestro país, sino a nivel mundial, en donde la población tiene que tomar conciencia de que estas medidas deben acabarse y empezar a implementar la reforestación, como muy bien lo comentaba José Luis en la entrevista anterior, ingeniero. La crisis de Uruguay, en términos de agua, la última crisis así de una parecida intensidad se dio en 1949. Ve usted lo que estamos hablando. Bien.
Permítame hablarle de algunas cosas que están ocurriendo en el mundo que usted debe saber. ¿Por qué debe saberlo? Porque nos afectan directamente a nosotros y porque es importante que nuestros ciudadanos puedan entender la complejidad de las cosas que están ocurriendo. Y lo primero que quiero decirle es que un panameño, quizás, estimados televidentes y radioescuchas, uno de nuestras mejores mentes intelectuales, me refiero al doctor Omar Jaén Suárez, se encuentra en México. Él es el representante de Panamá, el delegado de Panamá, perdón, delegado de Panamá, en el Congreso Americano de Libertad, que se está celebrando en México. Y desde allá me envió la ponencia que presentó Omar en ese centro. Él normalmente publica sus trabajos en La Estrella de Panamá y espero que la publique porque es quizás uno de los análisis más sesudos y complejos, pero con un nivel de proyección de la historia de 500 años hechos en tan poco espacio. Y la capacidad de resumir demuestra los niveles de inteligencia de una persona, pero sobre todo si cuando resume no excluye los grandes factores que determinan una conducta histórica. Omar, en su ponencia que se llama Los tortuosos caminos de Hispanoamérica hacia la libertad, desde la monarquía, la república, la democracia y el autoritarismo, nos regala. Recuerde que Omar Jaén es geógrafo, historiador, diplomático, doctor graduado de la Sorbona en Francia, una mente brillante, diría yo. Fíjese, le voy a leer un parrafito nada más. Dice Omar, déjame quitarme los lentes. Vivimos tiempos, alguien me preguntaba por qué yo me quito los lentes para leer, porque es que yo uso los lentes, solo por costumbre. Vivimos tiempos de gran incertidumbre en este primer cuarto del siglo XXI. Mire cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Se acuerda cuando hablaba del año 2000, que los cambios, que sí. Es que bueno, estamos casi en el 23, estamos en el primer cuarto del siglo XXI, casi terminando. La libertad está ausente en muchas regiones y su falta afecta a gran parte de los seres humanos. Una cruenta guerra en Europa que se creía impensable después del segundo conflicto bélico universal a mediados del siglo XX, provocada ahora por el delirio imperialista del autócrata ruso, amenaza a todos. Debemos, en consecuencia, unirnos más para defender al menos nuestros países, la auténtica democracia y su resultado, la libertad que tanto cuesta y que lo sabemos fácilmente puede desaparecer. En este análisis, él, desde la época colonial, cómo la monarquía diseñó las regiones de nuestra región, en forma jurisdiccional, la creación del diseño de la monarquía, cómo ha pasado durante todos estos siglos y en qué estamos. Les recomiendo que se lean esta excelente ponencia que presentó Omar Jaén Suárez ayer en México. Y para ahondar en esto, comencemos por nuestra región. Fíjense lo que pasa en Ecuador, además de lo que ya nos señaló Saray. El presidente de Ecuador, que todos ustedes conocen, sufre de un problema de cáncer en una de las cejas de los ojos. Abandona el país hoy por 5 días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, regresa el domingo. Mire lo curioso de Ecuador ahora. Se queda sin presidente. El Senado, la Cámara de Diputados, está cerrada, no hay. No está funcionando. Y cuando el presidente sale, por la Constitución, tiene que someter su salida a la Asamblea y reportarlo. Pero como no está cerrada, la mandó a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional de Ecuador le responde que en la Constitución no hay ningún artículo que autorice a la Corte Suprema a conocer de la partida del presidente. Mire el hueco, el vacío que generan las decisiones. ¿Y esto qué hace? Los niveles de... Estamos a un par de meses de proceso electoral. Ahora,
En medio de todo esto, el presidente, por razones de salud, lo entiendo perfectamente bien, pero en medio de la crisis política que se genera, sale y no tiene a quién responder, decirle esto. Y entonces Ecuador está con el Congreso cerrado y el presidente fuera. Y que hay división también con el tema, con el vicepresidente, que en el momento del juicio se encontraba en el Parlamento, pero del lado opositor. Entonces, ¿a quién deja al mando? Porque si no tienes vicepresidente en quién confiar, no tienes asamblea, no tienes parlamento, la Corte no puede conocer jurídicamente, ¿a quién queda al mando del país? De esto se refiere en su artículo Omar. Ahí. ¿Qué es lo que pasa? La complejidad no se resuelve con apreciaciones sencillas. La situación de Ecuador, además, el presidente decidió ya que él no va a correr en las elecciones próximas. Y no va a correr no porque él no quiera, no va a correr porque el nivel de impopularidad de Guillermo Lasso es demasiado alto. Y entonces ahora la batalla está en aquellos partidos que tengan la mayor capacidad de organización frente a unas elecciones sin preaviso. A pesar de que la gente hablaba de la muerte súbita, no estaban preparados para estos meses. Y existe una alta probabilidad, fíjese la palabra que uso, una alta probabilidad, o una probabilidad alta, o una probabilidad mejor que los demás, que el correísmo, que está mejor preparado y organizado, pueda con cualquier candidato llegar al poder. Y esto significará pugnas políticas, porque la oposición también tiene su contingente. Y los indígenas están organizados, pero están divididos ahora. Ya no es Pérez el que dirige el movimiento, hay multitud de gente aspirando. Entonces, la división, la amenaza y la caída en los mercados de Ecuador es visible a pesar de ser un país con baja población y con muchos recursos. Y ser uno de los países más importantes de América Latina, del Pacífico, junto con nosotros. Fíjense las cosas que estamos hablando en eso. Y si usted se mueve hacia Colombia, recuerde lo que le explicábamos ayer de los asesinatos que estos señores del llamado Estado Mayor de las disidencias de la FARC cometieron y que ahora dicen que no lo hicieron, pero que son ellos no son terroristas, ellos son unos traficantes de droga y criminales, eso es lo que son. Pero se ha legalizado por el propio gobierno. No, el presidente propuso un alto al fuego que solo cumplió el gobierno. Sí, el gobierno de Petro fue lo que cumplió, los demás no. Y en el caso de las disidencias de la FARC, lo curioso de esto, y lo hemos venido señalando aquí, es que el gobierno de Petro no tiene una política de seguridad y ha inmovilizado al ejército colombiano, un ejército de los mejores entrenados y de los más capacitados militarmente hablando para mantener el control del país y con una alta disciplina de respeto a la autoridad. Aceptando la autoridad del presidente Petro, el ejército ha sido inmovilizado en un país caracterizado por la violencia. Unilateralmente, el presidente Petro lanzó el llamado a la paz total. Nadie le paró bola. Entonces, el problema de Colombia es que se ha quedado sin política de seguridad. Las Fuerzas Armadas quedaron inmovilizadas. ¿Qué pasará con esas Fuerzas Armadas que la quieren mandar a 5 de las áreas más calientes a combatir? ¿Y qué pasará cuando vengan los combates? Porque cuando usted da una orden y le da una misión, y sobre todo al ejército colombiano, si la misión es liquidar al enemigo, ellos van a liquidar al enemigo. Pero después no se monten los derechos humanos, porque esa es la guerra. Entonces un país que está en guerra, sin estrategia, ni para salir ni para entrar ahora, se encuentra en una gran dificultad. El presidente Petro, al inicio de su gobierno, logró pasar una reforma fiscal sin precedentes. Y la oposición de centro apoyó la reforma fiscal, que significa un sacrificio para quienes tienen que pagar más, que son los que ganan más. Sin embargo, a partir de esa victoria, el presidente Petro no exhibe ninguna victoria interna. Y lo que exhibe ahora es una crisis
en desarrollo, una crisis a la falta de seguridad. Eso afecta a la República de Panamá, porque en la teoría de los colombianos, siempre ellos han querido agarrar al narcotráfico y utilizando a Panamá en la teoría de ellos, que ellos llaman yunque y martillo, nosotros siendo el yunque y ellos el martillo. Entonces nos han querido involucrar nosotros en su guerra. De hecho, nosotros nacimos, nos separamos de la Gran Colombia, porque ellos, entre las batallas liberales y conservadores, nos metieron en una guerra de los 1000 días, que no era nuestra guerra. Nosotros estábamos mirando al mundo, cuando Colombia se estaba mirando el ombligo. Entonces, en esa situación tan compleja, nosotros debemos prestar atención a lo que está ocurriendo en Colombia, porque nos interesa lo que está pasando en Colombia, no solo por los colombianos, no solo por los problemas de la migración, sino que parte de nuestra estabilidad en nuestras fronteras depende del éxito del gobierno de turno. Y es por eso que nosotros le damos seguimiento a lo que está pasando y nos preocupa esta alianza real que se está creando entre el presidente Petro y el señor presidente de Venezuela, Maduro. Porque en el caso de Maduro, es un gobierno fracasado. Yo no creo que no llega ni a uno. Ese es el compendio de los errores. Y en el caso de Petro, salvo la reforma tributaria, muy pocas cosas exhibe. Y ya ha roto una unidad de trabajo. Y fíjense que se complica tanto nuestra situación en la región, que cuando la Comisión de Senado del Perú, de la Asamblea, porque hay nada más una Cámara, la Comisión decide declarar al presidente de México non grato, al presidente López Obrador. Claro, falta que el Pleno lo apruebe. Y no tengo la menor duda que lo va a aprobar. El presidente de México se burla de Perú y no le quiere entregar la presidencia pro tempore del Grupo del Pacífico. Es una abierta provocación innecesaria, además, de AMLO, porque sí quiere ser duro con la presidenta de Perú, pero no es duro con otras cosas. Y ayer el presidente de México, para que se vayan enterando, allanó con las fuerzas militares unas vías de transporte de trenes y ordenó su expropiación en una abierta violación a las normas constitucionales. Y se encuentra en abierta confrontación con la Corte Suprema de México. Miren los peligros en que nos estamos andando mientras nosotros vemos que la acción que tomó el presidente de Brasil, allá en Hiroshima, con una confusa situación que manejó con Zelensky, se le ha convertido en un problema porque ahora quedó en ningún bando. El no atender a Zelensky y el primer ministro Modi de la India sí lo atendió. Es más, de acuerdo a las propias declaraciones ahora que conozco del presidente Lula da Silva, él tenía una cita con él. Pero ¿quién puede saber cuándo Zelensky llega a un lugar? Yo le explicaba ayer, un hombre que viene de un país en guerra, que puede ser bajado por un bombardeo de ruso en cualquier punto. Él es un objetivo militar, donde vaya. Puede llegar a tiempo a cualquier hora. Él llega cuando puede. Y esta indecisión ha sacado a Brasil, un país importante, con una propuesta interesante sobre el problema de Ucrania, fuera de juego. Y ha quedado China, Xi Jinping, que ayer recibió al primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, para restablecer. Discutieron sobre Ucrania, discutieron sobre comercio, discutieron sobre todo. Es la respuesta de China y Rusia. Este análisis está en el estudio de Omar Jaén también. Él habla de todo esto. Esta es la respuesta a Hiroshima y a la reunión del grupo AUK, que incluye a Corea del Sur, que incluye a Estados Unidos, Japón
y Australia. Y la gira del del ministro de China también a Europa y la visita a Ucrania, ingeniero. Sí. Y los grandes intelectuales norteamericanos buscan, como se logró en Hiroshima. En Hiroshima llegaron a un punto de buscar un entendimiento comercial con reglas muy claras, como le explicaba el presidente Macron. Pero no hay acuerdo, no hay acuerdos. Y esto se le va a complicar al mundo si los Estados Unidos tampoco tienen acuerdo sobre el techo de la deuda. Todo pareciera indicar que los sectores privados de los Estados Unidos ven con preocupación que no hay acuerdo. De hecho, se refleja en lo que está pasando en ese gran garito del mundo, que es la bolsa de valores, porque les preocupa que dentro de unos días, la próxima semana, los Estados Unidos no tengan plata para pagar y se declara un nivel de insolvencia y un problema que no será la primera vez que los Estados Unidos lo viva, pero en este momento es un problema de prestigio para los Estados Unidos resolver este problema. Y estamos a pocos días de resolverlo. Y está creando mucha tensión. Es por eso que es importante seguirle lo que ocurre en los Estados Unidos con el juez Thomas, que le explicaba ayer, con lo que va a hacer, José Luis comenzó la mañana sobre esto, el lanzamiento de la campaña del señor Ron DeSantis, el gobernador republicano de ultraderecha. Él es más trumpista que Trump. Eso le quiere decir que él es más a la derecha de Trump, si es que alguien puede estar más a la derecha de Trump. Y este caballero se va a lanzar en Twitter. Como todo lo que ha hecho, es un hombre que tiene políticas extremadamente peligrosas para la democracia norteamericana. Y esto, que lo hace hoy, ya Trump va a la casa de él. Eso va a radicalizar a los Estados Unidos, va a radicalizar al Senado, a la Cámara de Representantes, y va a meter elementos negativos en los Estados Unidos. Y la presencia de Elon Musk en esta conferencia con DeSantis va a radicalizar a Trump. Entonces esto va a afectar la vida política de los Estados Unidos en un momento en que estamos en una guerra global, en todo sentido, económico, financiero, de clima, de poder. China intenta entrar a América Latina para imponer el yuan. Son los grandes ofrecimientos que da China. Los Estados Unidos, la región, nosotros nos enfrentamos a un problema. Es por ello que es importante tener todo esto en consideración, estimados televidentes y radioescuchas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a un proceso electoral. Y usted está viendo en forma sistemática cómo las campañas sucias se están imponiendo en las redes sociales y en algunos medios de este país. Y si el Tribunal Electoral no mete la mano aquí con firmeza, ayer me tocó retuitear un tuit de Juan Carlos Tapia, precisamente sobre este tema, porque en el mundo de la confusión, en el mundo de una Colombia así como está, en el mundo de una Honduras como está, en las elecciones de Guatemala, en lo que está pasando en Nicaragua, en lo que está pasando en Sudamérica en su conjunto, nosotros somos como una especie de luz en medio de toda esa oscuridad. Pero eso no nos puede durar mucho si nosotros no respetamos la institucionalidad, si no respetamos el debate, la discrepancia. Tanto cuidado tenemos que tener que ayer los mercados de valores se vinieron abajo por una noticia falsa, un supuesto atentado terrorista. O sea, ahí están los riesgos que se plasman y que diariamente les conversamos aquí sobre esta situación de las redes sociales. Bien. A la vuelta vamos a hablar de todas esas cosas. Vamos a hablar sobre lo que pasó en el proceso, en el inicio. Ya le dimos una cobertura amplia en la mañana, sí, arrancando la mañana, sobre lo que está ocurriendo. Vamos a hablar sobre las campañas. Vamos a hablar sobre la intervención de ayer del vicepresidente, que en un tono ya con una propuesta más en desarrollo, se presentó ante una cena de recaudación. Vamos a hablar sobre cómo se están moviendo las campañas, los grandes partidos y esas grandes confrontaciones. Y vamos a hablar de esa obsesión que tienen del ataque personalizado, particularmente a la candidata de Cambio Democrático que corre contra Rux. A la vuelta.
Eso y más.